Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, todo excelente, todo muy bien, ¿tú qué tal? Excelente también, qué gusto verte. Igualmente, encantado de estar por aquí de nuevo. Y ganó Trump. Y ganó Trump. Digo, El, eran altas las probabilidades, ¿no? eran altas. Creo que era un 50 y un 50 de posibilidades para cada uno. Ay, bueno, le recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en @GaloPartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Eh, ya estamos en noviembre. Yo ya voy a sacar mi arbolito porque para mí es la mejor época del año, entonces voy a irles dando mis avances del espíritu navideño. Y me sorprende que no lo haya sacado todavía, ya vas tarde. Me contuve, me contuve porque dije, bueno, el fin de semana pasado cerramos el tema de Día de Muertos, nuestro altarcito y demás. Dije, démonos esta semana, pero ya la próxima. Digo, para los que no sepan, es que la decoración de Halloween es un Santa Claus con máscara, ¿no? Entonces, La mejor época del año. Hay permiso de todo, de todo. estoy de acuerdo. Pero bueno, Paco, hoy aprovechando el tema de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y todo este revuelo internacional que se ha armado por diversos temas últimamente, creo que es prudente hablar sobre nuestras opiniones y cómo nos formamos y compartimos esas opiniones. Ya Y me este encantan. no es un programa político ni mucho menos, pero dando pie a este último acontecimiento, sí nos gustaría platicar y exponer nuestras ideas acerca del tema, que es dentro del ámbito político, dentro del ámbito de, no sé, de la economía, del trabajo, de las relaciones, aplica para todo. Sí, ¿Vamos? totalmente de acuerdo, Ana. Yo creo que es importante, digo, definitivamente es importante que tengamos una opinión. Déjame partir de ahí. ¿Y a qué me refiero? ¿En qué sentido? Pues hay que tener una, ¿no? Hay que tener una postura, hay que tener un análisis crítico de lo que estamos viviendo y formarte un criterio, eh, el que este sea, y con la dirección y con el tono que tú le quieras dar. Pero creo que es fundamental que sea informado, ¿no? Creo que es fundamental. Y informado no lo estoy diciendo desde la perspectiva de que sea verdad y que no, porque de nuevo aquí puedes ir para un lado, puedes ir para el otro, no estamos hablando de preferencias ni de colores, ni mucho menos. Pero el punto es el siguiente. Yo sí recomiendo y creo que es bien válido que te informes en todas las tonalidades, que te informes arriba y abajo, que te informes derecha e izquierda, ¿no? ¿Por Sí, qué? Porque eso te va a permitir contrastar, te va a permitir tener una información más completa y te va a ayudar a formarte un criterio propio más informado. Y tú puedes decidir definitivamente y tienes todo el derecho de mantener la línea o el pensamiento que tú quieras, pero ayuda mucho cuando amplías el enfoque, amplía mucho cuando te das oportunidad también de ver las contrapartes o de ver otras perspectivas y después integras, ¿no? sí. Con tus criterios, con tus valores, con lo que tú creas, con lo que tú pienses, pero ya es un ejercicio de integración y es un ejercicio de creación sobre una cantidad de información más amplia, ¿no? Sí, Paco, y tocaste temas críticos ahí. Hacerte a tu propio juicio, hacer un propio juicio tuyo quiere decir tocar varias fuentes. Cuando tendemos a quedarnos con una sola fuente, pues es unidireccionar la información. Y ahí quizás caemos en el error de carecer de todo el contexto que pueda tener una situación. Y Paco, yo hoy en la mañana estábamos platicando sobre, por ejemplo, ha habido mucha información y mucha comunicación acerca de el velo que deben llevar las mujeres y las prácticas que deben llevar las mujeres en ciertos países del Medio Oriente, particularmente creo que es Afganistán, ¿no? Ahí entonces la legislación, porque ya es por ley, obliga a que las mujeres estén más tapadas, a que tengan que caminar detrás de un hombre, a que no puedan hablar antes de que un hombre les hable, o sea, una serie de situaciones. Y pues el mundo entero feminista y liberal se fue encima de una práctica que determinó un país como válida. ¿Se vale o no? Pues eso está para los afganos para decidir.
pero siempre como que toca un lugar bastante sensible en nosotros. Entonces yo digo, no, pero ¿cómo le están coartando el derecho a la mujer de andar con su pelo suelto y mostrar sus ojos y demás? Eso lo puedo decir yo acá en medio de mi comodidad, habiendo vivido otras experiencias completamente distintas a las que vive la comunidad musulmana dentro de un país ultraconservador. Entonces, yo puedo tener mi opinión y yo puedo elegir mantenerme dentro de mi libertad que yo tengo en este lado del mundo con mi religión, mi gobierno, mi de todo. Pero irme en contra de algo que han decidido, quizás con un contexto muy distinto que yo ni siquiera entiendo, es cuando ya empezamos a irrespetar, porque estoy segura que hay mujeres que les gusta eso. Que a nosotros de este lado nos cueste entender cómo les puede gustar ya es otra cosa, pero que les puede gustar y pueden estar de acuerdo, claro que sí. Sí, yo creo que hay un tema se cruza la línea del respeto, Ana, pero también hay un punto donde va a ser muy difícil que alguien entienda o que tú entiendas a alguien si no hay una comprensión primero del universo o del mundo en el que habita cada persona. ¿Por qué? Porque son diferentes. Aun cuando creamos que por vivir en la misma ciudad, en el mismo país, asistir a la misma escuela o estar en el mismo trabajo, nos da un punto común, sí, pero no, porque sigue siendo diferente y el mundo de cada persona sigue siendo distinta, las circunstancias siguen siendo particulares. ¿Por qué? Porque cada persona experimentamos e internalizamos ese mundo de una manera bien distinta y filtramos en base a qué? A nuestras creencias, a nuestras vivencias. Entonces, no podemos tener las mismas y no podemos interpretar la realidad de la misma manera. Aun cuando estemos enfocados o estemos viendo lo que creemos que aparentemente es la misma situación, la voy a experimentar y la voy a vivir y la voy a percibir de una manera distinta. Y de paso, es real. Es Porque real. es real porque la persona la está experimentando y la está viviendo así y su realidad se está manifestando de esa manera. Entonces es real. Y muchas veces no vemos este punto porque entramos a discutir o entramos a contraponer sin entender que la persona está viviendo algo diferente de nosotros, aun cuando esté recibiendo el mismo estímulo, ¿no? Pero es que ¿cómo no vas a ver si estamos en la misma situación? No, no estás en la misma situación. En tu universo, en tu mundo, en tus creencias, en tus valores, en tu parte interna, en tus filtros de realidad, hay cosas que la otra persona no tiene y viceversa. Entonces, eso es bien delicado y yo creo que aplica a muchas cosas, Ana. Aplica este ejercicio que tú describes, aplica también cuando decimos es que estás hablando desde tu privilegio. Tú pudieras Así. percibir como no un privilegio una cierta situación, pero habrá personas que sí lo perciban como tal y viceversa. Y creo que también hay, inclusive a nivel social, es donde muchas veces nos desconectamos, porque empezamos a hablar de personas que viven en otras situaciones o en otras circunstancias desde donde estamos sentados nosotros, no necesariamente haciendo el ejercicio de entender dónde está la otra persona. Oye, Paco, pero entonces eso me descalifica para tener una opinión o para... No, para nada. Pero lo que te estoy diciendo es, haz el ejercicio de ponerte del otro lado, sensibilizarte y calibrar, tratar de entender un poquito lo que la otra persona está viviendo desde su mundo y desde su perspectiva, y entonces entablar la conversación. Y tu punto puede seguir siendo igualmente válido y puedes seguir queriendo hacer el mismo punto, pero ya tienes una percepción y una empatía también por lo que la otra persona está percibiendo y en lo que la otra persona se está enfocando. También es cierto que vamos a crear. Ahorita está pasando, ¿no? Desde ayer en la noche, a medida que venían los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Es claro que el que gane un candidato u otro va a impactar a todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de una de las potencias más poderosas a nivel mundial, con implicaciones tremendas para todo el mundo. Y es claro que va a haber diferencia en un sentido o en el otro, ¿no? Todo el mundo estamos pendientes, todo el mundo tenemos perspectivas. Pero ayer se suscitaron algunas conversaciones muy pesimistas en el sentido de que pues todo pinta para que gane Trump y entonces cómo le va a ir a México y esto va a ser fatal. Yo no creo que va a ser fatal. Y de nuevo, no quiero entrar aquí en tintes políticos ni nada, pero honestamente no veo mucha diferencia tampoco entre un candidato y en otro en cuanto a las alineaciones que van a existir o que van a requerir. Creo que va a haber cambios en la retórica, sí. Creo que va a haber cambios en la comunicación y en las formas, sí. Y a veces forma es fondo también. Pero también creo que mucho es cómo lo queramos percibir y en qué nos queramos enfocar. Y mi punto ayer en esa conversación era, ¿de veras queremos enfocarnos en todo lo terrible que viene y en todo lo malo que va a ser? ¿O empezamos a buscar y a construir cuáles pueden ser oportunidades y qué cosas buenas pueden suceder? Yo prefiero enfocarme en este segundo, ¿no? Y prefiero tener conversaciones en este sentido, porque pues, soy muy creativo y porque sé que somos muy creativos. Y si me pongo a crear y me pongo a inventar situaciones que van a ponerse terribles en los próximos 4 años, voy a encontrar un montón.
pero también estoy seguro que si le busco del otro lado voy a encontrar algunas y prefiero quedarme con estas, ¿no? Hasta no ser desmentido. Entonces creo que mi punto es, y como decía al principio, pues se vale, que sí me gusta contrastar. A ver, dime qué es lo tan terrible que va a suceder. Yo te voy a decir qué es lo tan magnífico que veo y a ver si llegamos a un punto medio, ¿no? Pero sin tratar de convencerte de que va a ser magnífico y sin dejar que o permitir que me quieras convencer de que va a ser terrible, ¿no? Sí, y Paco, también yo iría hasta un paso más atrás porque estás viendo el impacto sobre México que a nivel económico y de tratados y demás puede llegar a tener un impacto, pero cuando miras a Estados Unidos, esta fue una decisión democrática que se tomó, o sea, tanto el voto popular como el voto de las cámaras, el Senado, el Congreso, todos eligieron a Trump. Entonces, también hay que entender, porque tú desde acá, también desde el otro lado de la frontera o desde la parte sur de Río Grande, pues puedes ver ciertas cosas, pero no estás viviendo la realidad de los 400 millones de americanos. 400, ¿no? Sí, 400 plus. 400 y algo millones de americanos que hay en los 51 estados. Y tú dices, pero ¿cómo pueden votar por él? Pues sus razones también tendrán, ¿no? Y fue elegido por amplia mayoría. Entonces, ahí es donde digo, o sea, si el que tiene una postura opuesta y tuviera el derecho al voto, pues hubiera podido votar, ¿no? Y si lo hizo y votó por el otro, pues teníamos 50 y 50 chances. Pero también, y vuelvo a mi punto, para poderte hacer una opinión, la tienes que hacer con un contexto. Y el que eligió fue el pueblo americano y lo eligió por amplia mayoría. Ahora, ¿qué está viviendo el pueblo americano que los llevó a elegir a Trump como presidente? Puede ser lo mismo que está viviendo el pueblo mexicano que eligió a Claudia Sheinbaum como presidenta. Yo tuve gente que me contactó y me dijo, no, pobres de ustedes. Y le digo, no, no entiendo tu comentario. O sea, ¿pobre de qué? Sí, y yo creo que hay mucho para análisis en ese sentido, Ana, porque no es solo Estados Unidos, o sea, hay que ver qué es lo que está pasando mundialmente en todos los países en los que ha habido elecciones. Están ganando partidos o están ganando candidatos con cortes nacionalistas, con cortes localistas. No soy politólogo, no soy, no, pero mi opinión muy particular es, pues sí, es una respuesta a lo que hemos estado viviendo durante los últimos 20 años, 25 años, yo creo. Creo que la globalización fue un proceso que ha durado 30, 40 años, 35 quizás, que trajo cosas muy buenas sin duda, que muchos tuvimos la oportunidad de disfrutarlo en carreras internacionales y todo ese tipo de temas. Ahora, el tema es que también trajo otro tipo de situaciones que todo el mundo está experimentando, ¿no? Y literalmente cuando digo todo mundo, pues es todo mundo. Eh, Estados Unidos está teniendo su impacto a esto. Mucho de la retórica del tema de Trump es esto. Traigamos la manufactura de vuelta a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque son trabajos que se han perdido, ¿no? Parte del impacto a México en esta jugada es, pues tenemos una cantidad de maquila y de industria tremenda, de fabricación para Estados Unidos, ¿no? La cercanía, países de bajo costo, India, China, el boom de China, pues de ahí vino, ¿no? País de bajo costo, puedo fabricar globalmente, en fin. Entonces, no es condenar una dinámica o la otra, creo que cada una tiene su tiempo, cada una tiene sus momentos y sus repercusiones, pero simple y sencillamente, pues es lo que está pasando en cada país. Y como tú dices, cuando tienes democracias, puedes no estar de acuerdo con el resultado de la mayoría, pero la realidad es que la mayoría está aprobando, ¿no? Podemos discutir si funciona ese el sistema o no, etcétera, en otro foro, eh, Sí. pero este es el que existe y al final del día está siguiendo el proceso que debe de seguir. Entonces, pues esa es una realidad, ¿no? Oye, ganó Trump, sí, ¿por qué? Pues hay que analizar económicamente, hay que analizar qué está experimentando también la población, lo que hacíamos hace rato, cómo lo ven, dónde lo ven, desde donde ellos están sentados. ¿No? Exacto. Desde el ser ciudadano americano, porque también eso se percibe muy diferente. Y es muy distinto ser inmigrante en Estados Unidos que ser ciudadano, sin duda, como en cualquier país. Entonces, creo que ese es el tema y esa es la perspectiva que hay que poner. Y como decía, puedes esperar lo peor, pero también puedes esperar lo mejor. Y por cierto, se requiere la misma energía y se requiere el mismo esfuerzo para ir en un sentido o ir en el otro. Entonces, simple y sencillamente es en qué te quieres enfocar, en dónde quieres poner tu creatividad. Y el tema de las opiniones, pues trata de mantenerte informado de los dos lados, ¿no? Como yo decía, como yo recomendaba. Es una recomendación. A mí me funciona.
trato de contrastar, trato de contrarrestar visiones. Hay cosas en las que sigo muy casado con la mía propia, sin embargo, he escuchado y he tomado elementos del otro lado, ¿no? Y eso me ha ayudado a mantener una postura un poquito más abierta y ser más sensible y más perceptivo también a lo que están experimentando otras personas, ¿no? Sí, yo creo que tocaste el tema clave, es la sensibilidad de ponerte no en los zapatos solamente de la otra persona, sino también el contexto de la otra persona. Y tendemos a hacer esas generalidades que naturalmente los hace nuestra mente para facilidad, ¿no? O sea, simplificamos el raciocinio mental que tenemos encontrando puntos en común para poder encasillar cosas en ciertas bolsas, ¿no? Entonces, todo esto me gusta porque tiene ciertas características, esto me disgusta porque tiene ciertas otras características. Y es algo que hacemos naturalmente los seres humanos. El tema es cuando simplificamos de tal forma que ponemos a todos los hombres o todas las mujeres en la misma bolsa. Generalizamos. Exacto. Entonces, podemos estar o no de acuerdo de que las mujeres somos iguales y todos los hombres somos iguales y aquí más vale saquemos algo, nos lo tomamos y nos divertimos, pero la realidad es que no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres somos iguales, pero tendemos a empezar a generalizar después de ciertos acontecimientos que nos llevan a nosotros a tener una única opinión de la situación. Y hay que tener cuidado, Ana, porque lo que generamos son modelos mentales. Entonces, si yo Sí. me meto el modelo mental y me programo con el modelo mental de todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales, después cualquier cosa, cualquier tema que caiga en esa categoría, automáticamente voy a pivotear para allá. O sea, lo que quiero decir es generamos ese programa y los ponemos ahí como puntos de referencia. Y ese es el Ujú. peligro, porque después ya simple y sencillamente respondes desde ahí, ¿no? Desde ese programa o desde esa perspectiva, y desafortunadamente no los cuestionamos periódicamente. ¿No? Así Que yo es. como las creencias es lo que creen lo que tú quieras y ten la opinión que tú quieras y velo desde el que tú quieras, se vale. Ahora sí te recomiendo hacer el ejercicio de cada de vez en cuando preguntarte si sigue siendo válido o no, si sigues creyendo eso o no. Oye, ¿cómo puedes cambiar tus creencias? Es que cómo puedes no cambiarlas. O sea, creo que el problema viene precisamente cuando nos casamos con alguien y no tenemos la capacidad o no tenemos la facilidad de hacer la reflexión y de hacer la autoevaluación y decir, oye, esto sigue siendo cierto o no. No Ujú. perdamos de vista que todas esas opiniones van a estar fundamentadas en nuestras creencias y las creencias vienen fundamentadas de nuestras experiencias o las de alguien más, que fueron válidas y que fueron reales en su momento, pero que no necesariamente tienen que seguir siendo reales, ¿no? Y ese es el gran tema. Y ahorita que lo conecto con lo que estamos hablando, pues también eso pasa, ¿no? A nivel global, a nivel Estados Unidos, el de ahorita no es el Estados Unidos de hace 40, 50 años por mucho. El México de ahorita ni de broma es el México de hace 40, 50 años, ¿no? Y así cada país. Las condiciones evolucionan, las poblaciones envejecen y llegan otras, las dinámicas son diferentes, los niveles económicos cambian. Entonces, pues todo esto genera situaciones bien diferentes, ¿no? No podemos hablar del México de los 80, fue parte de la historia, pero pues es bien diferente las condiciones hoy 40 años después. Y lo mismo sin duda aplica para Estados Unidos, ¿no? Y sin duda lo mismo aplica para las relaciones entre los países, Y las relaciones entre las personas. sin duda. Y lo hacemos para bien o para mal esta generalización. No sé si te ha pasado, seguramente sí. ¿Recuerdas a alguien con mucho cariño que estuviste en, no sé, en primaria o en secundaria y pues terminaron siendo muy amigos? Te lo encuentras 30 años después, bueno, menos, un poquito menos, y crees que sigue siendo la misma persona de antes. Y resulta que los contextos cambiaron dramáticamente, ya no hay los mismos puntos de interés, ya son otras personas literalmente, pero nos vamos generando ideas en base a cosas que guardamos muy adentro de nosotros en base a las creencias que teníamos antes. Esto es anecdótico, hace un par de semanas mi hermana eh, tuvo una reunión de sus compañeros del colegio, creo que fue después de 20, 25 años de haber salido, y entonces le pregunté por un noviecito que ella tuvo y me dice, no, es la palabra más suave es un estúpido. Y le dije, "Ah, no me digas, cuéntame más." Esa no fue exactamente la palabra que me dijo. Pero me dijo, sí, bueno, y me empieza a describir ciertos comportamientos y le digo, ay, mira qué
qué lindo, ¿no? Eran los mismos comportamientos de antes, pero antes tus creencias te hacían parecer que esa persona era lo máximo, ¿no? De hecho, era muy guapo, ¿no? Creo que por ahí podíamos llegar a hacer ciertas concesiones. Hoy sin en día, duda. sí, claro, 20 y pico años después, ya es un ser humano común, en donde ya sus comportamientos pues ya no están tan alineados con lo que mi hermana quiere. Y digo yo, claro, te quedas con una idea del pasado o basado en un pasado que ya no es el presente porque tu contexto ya cambió. Claro. ¿Cuántas de esas no tenemos hoy en día? Añoramos cosas, odiamos cosas que hoy en día, de acuerdo al contexto que estamos viviendo, pues ya no aplican. Sí, y es bien cierto lo que dices, Ana, porque lo hacemos desde el recuerdo, no desde el momento presente. Y eso pues puede funcionar muy bien, pero también te puede funcionar muy mal, ¿no? Mal, muy mal. Entonces, volviendo al tema de nuestros juicios de valor en base a ciertas situaciones que se presentan globalmente, no es que tenemos que estar de acuerdo, ni mucho menos. Yo no estoy de acuerdo en taparme la cara y en caminar detrás de un hombre. Pues no, casi siempre termino caminando detrás de un hombre porque mis pasos son más chiquitos, pero eso es otro tema. El tema es, yo no tengo el contexto como para juzgar esa situación y no me puedo poner en los zapatos de una mujer afgana y queriéndome envolver en la bandera y decir esto es injusto cuando realmente no entiendo el concepto, el contexto. Ahora, si me preguntas, ¿yo me pondría un velo y me taparía el pelo? No, no lo haría, pero esta soy yo acá y se podría decir desde mi privilegio o Pero es que desde mi... justo creo que esa es la clave, Ana. O sea, desde donde yo estoy parado, desde donde yo estoy sentado, desde donde yo lo estoy viviendo, mi opinión es No. esta, mi creencia es esta, y se vale. Y se vale, pero sí hay que aprender a diferenciar qué es una opinión desde tu contexto a una opinión tirada al mundo bajo un contexto que realmente no entiendes. Y creo que ahí es donde empezamos a polarizar muchísimo las discusiones y sesgamos la conversación que estamos teniendo con los demás. No, y puedes expresar tu opinión, pero también creo que no es lo mismo expresar tu opinión que querer convencer a alguien de que tú tienes la verdad. Son dos cosas bien distintas. Y la bronca muchas veces creo que se inicia cuando está sucediendo este segundo situación, donde quieres a fuerza convencer o quieres imponer tu opinión o crees que tu opinión es la única válida y verdadera. Y ahí es donde revienta. Claro que tienes derecho a tener una opinión, pero ojo, es una opinión, no es una verdad universal, no es aplicable a todo mundo, no es la única que existe, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y veo mucho valor, de verdad, y particularmente a mí me gusta debatir, ¿no? Compartir opiniones, intercambiar puntos de vista, pero siempre entendiendo que tú tienes los tuyos y la otra persona los suyos y ver qué podemos encontrar en puntos en común o qué diferencias hay en base a qué son y analizar e integrar. O sea, Mm. yo creo que hay algunas cosas en las que sí puedo estar muy casado con mi opinión, pero siempre estoy dispuesto a escuchar y a tener el debate y ver, y si encuentro cosas que pueda incorporar o que me modifiquen, pues tomarlas, ¿no? Incorporarlas. Y creo Sí, que esa es la manera justo de, porque de nuevo, tampoco asumo que, y esta creo que para mí es la parte ahorita que lo estoy diciendo fundamental, de un tiempo para acá, trato de no asumir que mi verdad es eterna, ni que es mi verdad es permanente. ¿Y a qué me refiero? Pues lo que estoy experimentando puede cambiar. Lo que creo se puede modificar. Las situaciones que son válidas mañana pueden cambiar. Entonces es sí. muy maleable, ¿no? Y eso no quiere decir que voy por el mundo como veleta, definitivamente no. Quiere decir que analizo, quiere decir que cuestiono, quiere decir que observo y que evalúo. Oye, esto sigue siendo cierto, no sigue siendo, ya no es cierto, pues ya no lo incorporo, ¿no? ¿No? Y también te das la oportunidad de probar otras cosas que quizás antes no estabas preparado para probarlas. Y me refiero a experiencias, me refiero a personas, a lo que sea, Creo que ¿no? pasan muchas cosas, Ana. Ayer tuve la experiencia, nos invitaron a dar un curso y este era un curso de finanzas para ventas. Ya tenía yo rato que no tocaba el tema de enseñar finanzas, ¿no? Entonces fue interesante. Pero creo que lo que fue más interesante ahora fue de repente cuando me cayó el 20 de que yo estaba hablando de finanzas y estaba explicando finanzas, pero ya cero me sentí un financiero. O sea, ya mi conversación y creo que fue bien interesante y me lo mencionaron y la verdad es que fue un buen feedback.
Decían, es que ya esto ya es más bien un vendedor hablándonos de números, hablándonos de finanzas, y está muy padre tener la perspectiva desde cómo los vendedores ven las finanzas. Y dije, mira, qué interesante, no había yo reflexionado, pero sí, mi último rol fue ventas, ¿no? Mi último rol fue dirección de negocio, no fue un rol de financiero. Haría más sentido que me concibiera como tal, como vendedor, que como financiero. No había caído en cuenta de que ya esa era la realidad, ¿no? Y es interesante, o sea, cómo cambias en perspectiva y cómo cambias de manera de ver las cosas. Sí, definitivamente me atrapé 2 o 3 veces diciéndoles opiniones que yo dije, esto como financiero nunca lo hubiera dicho, pero como vendedor, claro que te lo súper recomiendo, ¿no? Y ve y Sí, vuelve loco al financiero del negocio al que le estás vendiendo con esto, ¿no? sí, Entonces, es bien interesante y como dices, creo que aplica para todo y aplica en las opiniones personales, en la vida, en lo profesional, en lo político, en lo que quieras, ¿no? en todo, sí. Me hiciste acordar hace, creo que fueron unos 10 días, em, una amigo me preguntó, una amiga me preguntó si yo volvería al mundo corporativo, porque había una vacante en el área de recursos humanos en una empresa. Y la verdad es que si esta pregunta me la hubieran hecho hace 3 años, sin duda, digo ya, o sea, tengo el CV actualizado, mi LinkedIn maquillado, todo, ¿a dónde me presento? Hoy en día, o sea, nunca lo pensé decir, pero hoy en día digo, no, no volvería. Y no porque no me encante lo que se hace en el área de recursos humanos, me encanta, simplemente donde estoy, tengo mayores posibilidades que hoy me gustan. Y no quiere decir que critique la gente que está en un Ujú. rol corporativo, ni mucho menos. No, me encanta porque también nos dan de comer, ¿no? Tú y yo sabemos, les podemos facturar. Pero yo ya no lo haría y se vale. Y la verdad no fue perpetua, la verdad, mi verdad cambió porque Correcto. cambié mis creencias, porque yo pensé que me iba a retirar de una posición corporativa y no, porque la verdad es que yo no conocía otra realidad. Esa era mi realidad, esas eran mis creencias, en eso crecí y pues afortunadamente en un momento pude ver otra cosa que me gustó, que quizás pude haber visto una cosa que no me gustó y haber regresado, sí, la verdad es que lo que vi me gustó y creo que hay que estar abierto a esa posibilidad, Y porque yo si creo no, que es eso, o sea, y también la verdad es que también está padre dejar ir por la vida dejando que la vida te sorprenda, ¿no? sí. Y después nos asociamos y bueno, ya mi vida es como un mundo de caramelo, pero eso al margen. Sí. Me encantó el Sí. tema de hoy, Paco. Creo que estamos en un mundo en donde hay mucha polaridad y es básicamente por no integrar varias versiones y no generarnos un contexto más real acerca de las situaciones. Creo que mi recomendación para hoy es, se vale tener una opinión informada y para tener una opinión informada hay que integrar una serie de recursos y de fuentes diversas porque cuando no hay el contexto adecuado tendemos a polarizarnos nosotros, nuestras opiniones y a la gente a nuestro alrededor. Totalmente de acuerdo, Ana. Yo para concluir creo que diría justo no, se vale que tengas una opinión, es más, te recomiendo que tengas una opinión, pero no permitas que tener una opinión te impida evolucionar y te impida seguir creciendo. No te cases con eso, ábrete, cuestiona, analiza, actualízate, literalmente actualiza tus programas y sigue creciendo y sigue opinando y sigue teniendo opiniones, ¿no? Se vale. Sí, Gracias a nuestros escuchas, muchas gracias, Ana. Un abrazo gracias. para todos.